Déjenme presentarles a un abogado penalista, maestro en ciencias penales, autor de El Ciudadano Digital, El Manual del Poder Ciudadano, El Ciudadano, el Enemigo y el Estado, y El Ciudadano, República y la 4T. Él se llama Ulrich Richter Morales. Para mi gusto, para lo que conozco, un hombre, el mejor abogado penalista que hay en México, más legal. Ahí están muchas demostraciones de que Ulrich, cuando se trata de poner en jaque las cosas que son corruptas, las cosas que son malintencionadas, los actos inmorales, etcétera, los pone bajo la ley, bajo la lupa de la ley, y lo logra. El caso es que luego no mucha gente se quiere aventar el tiro, mi querido Ulrich. Síganlo en @UlrichRichterM. Ahorita tienes, mientras estamos platicando, 5,358 seguidores, abogado. Vamos viendo cuando termine esta sección contigo, si es que alguien más se animó a seguirte, sobre todo en Twitter. Cuéntanos, ¿por qué necesitamos tener una educación cívica, Ulrich? Mira, pues muchas gracias, Fernanda, por el espacio y por las porras. Mira, yo creo que la educación cívica es una tarea fundamental de cualquier gobierno, de cualquier país y de cualquier estado. La formación de ciudadanos yo creo que debe de ser una de las primeras acciones de gobierno que debe de continuar durante pues, todo tu programa de gobierno y también por parte de la iniciativa privada. La educación cívica pues es el pilar que forma a los ciudadanos. Y ahora que pues estamos ahorita con tantas noticias de que los menores, que los niños, que todo el mundo se está reincorporando a las escuelas, pues este era un tema muy actual y una prioridad esencial. Yo creo que el activo principal de un país y de una democracia es la calidad de sus ciudadanos. Si un país no tiene ciudadanos con una calidad, pues yo creo que va a tener muchos tropiezos. Y hago una distinción entre el ciudadano que conceptualiza la propia Constitución, porque nuestra Carta Magna dice que ciudadano es aquel mayor de 18 años y tiene un modo honesto de vivir. Eso lo dice la Constitución, no lo estamos inventando. Entonces, aquellas personas que no tienen un modo honesto de vivir, en términos de la Constitución, podríamos advertir que no son ciudadanos. Y vamos a poner el ejemplo para que los radioescuchas nos puedan entender. Una persona, por ejemplo, que se dedica a la trata de personas, pues en términos de la Constitución no tiene un modo honesto de vivir porque se dedica a una actividad ilícita muy denigrante. Y en términos constitucionales, pues ya lo vimos, no será ciudadano. Pero ¿cómo le hacemos como país para formar ciudadanos? Pues a través de la educación cívica, a través de desde que son niños, pues vayan a la escuela y tengan estas materias como el civismo, como ciudadanía, que puedan ir formando al niño desde pequeño a respetar algo muy clave y muy sencillo, que son las reglas de convivencia, mi querida Fernanda. Fíjate, venimos de hablar de corrupción y nos decía en un estudio que hizo el TEC de Monterrey, Ulrich, que la corrupción no ha bajado. Sin embargo, en la repetición constante del presidente que dice que ya no hay la corrupción de antes, la percepción es que ha bajado la corrupción. Y caímos en los datos en donde la institución corrompe a los individuos y los individuos a la vez corrompen a las instituciones. Entonces, pues no hay quien corte el hilo y que haya una ley o que se respete la ley para evitar justamente esos actos de corrupción. Y aquí yo he leído todos tus libros, Ulrich, todos. Y ahí entendí que tenemos que leer tus libros porque en México somos muy dados a quejarnos de lo que nos merecemos, ¿no? Y a exigirlo, lo que nos merecemos como ciudadanos. Pero ¿qué damos a cambio? O sea, eso de responsabilidades y derechos no existe tanto. Cuéntanos cuáles son los derechos y cuáles son las responsabilidades para ser un buen ciudadano. Pues mira, como tú lo dices, los ciudadanos tenemos derechos y también tenemos obligaciones.
Un derecho que todos conocemos, pues es el ir a votar, ¿no? Ir a realizar el sufragio cada vez que hay elecciones. Pero también es a la vez una obligación, porque la gente dice, ay, no, pues yo hoy no voy. No, es una obligación que te da esta categoría de ser ciudadanos. Y vamos profundizando, mi querida Fernanda, porque yo planteo que en México sí hay ciudadanos que respetan las reglas cívicas, que actúan con virtud, pero hay un segmento, mi querida Fernanda, que yo le llamo los habitantes. Va a decir, oye, ¿por qué eres tan peyorativo con ese Sí, o hasta calificativo? despectivo, ¿no? Los que ahí nomás habitan. Pues mira, ojalá habitar. No, yo me refiero a aquellos que tratan de imponer sus reglas sobre los demás y son identificados comúnmente por los ladies, ¿verdad? Las ladies o los gentlemen, ¿te acuerdas tú, no? Sí, sí. Aquel persona que no O los respeta, lords. o Ujú. los lords, a estas personas yo le llamo que son habitantes, porque no pueden tener la categoría de ciudadanos, porque el ciudadano, en términos claros, en términos sencillos, es aquel que respeta las reglas de convivencia. Pero si tú te vas a pasar la luz roja, que no vas a respetar las señales de tránsito, y vas a manejar a la velocidad que a ti se te pega la gana, pues incluso puedes atropellar a alguna persona o puedes chocar si vas a una velocidad que no está permitida. Entonces vemos cómo estos personajes van queriendo imponer sus reglas a costa de los demás, a costa de la colectividad y a costa de la sociedad. Y así como lo ves, pues lo podemos ver en otros temas donde la persona dice, bueno, pues yo voy a seguir realizando actos de corrupción porque aquí no pasa nada. Entonces vemos cómo va subiendo todo esto porque de alguna manera la tarea yo creo que de cualquier país es formar ciudadanos. Vemos en Estados Unidos cómo se fomenta el tema de la ciudadanía. Y te voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando un mexicano llega a Estados Unidos y está enfrente de los agentes de inmigración, hay un letrero que dice no usar su teléfono. Y nosotros, los mexicanos, todos lo guardamos, ¿verdad? Que no vean. Pero cuando estamos llegando aquí de un viaje del extranjero a migración, vamos hablando, y si se le ocurre a esta persona de migración, oiga, aquí no puede utilizar su teléfono, bueno, le damos un reclamo, le damos una arenga. Pocos son los ciudadanos que dicen, tiene usted razón oficial, voy a guardarlo, lo voy a pagar, porque esa es la regla que se está estableciendo en este lugar, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado? Que por sexenios, pues lo que imperó fue la ley de la selva, ¿no? Cada quien hacía lo que se le pegaba en gana, cada quien robaba los montos que se les pegaba en la gana, y no había un manotazo que dijera hasta aquí. Hasta aquí vemos el sexenio pasado, en donde tú toques el botón que quieras tocar, de la dependencia que quieras tocar, pues sale, como lo acaban de decir ustedes, pues como volcán las cantidades de corrupción que saquearon al país. ¿Por qué? Porque si desde la cúpula del poder no hubo un ejemplo, una ejemplaridad de actuar como un ciudadano que respete las reglas de convivencia y que permee, que esto es muy importante, que permee que haya una ejemplaridad del titular del Estado, pues entonces la gente va a decir, bueno, mira, aquí, si yo hago mis tropelías, si me agarran, el titular del Estado me puede cortar las manos. Pero mira, si me agarran, pues yo no creo que me las corte porque el titular del Estado las tiene más grandes que yo. Uy, qué Entonces horror. vemos cómo eso se ha desenvuelto como una costumbre muy negativa y que ha permeado y que hay. Por eso la situación de la corrupción debe de ser desde la cúpula del poder hasta abajo. Se debe de limpiar, ahora sí, de arriba hasta abajo. Hoy vemos algunos, como tú lo señalas, yo a veces no lo comprendo, un caso emblemático que hay que también tocarlos en esta administración, pues el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad, que gana contratos por aquí y que gana contratos por allá, ¿no? Entonces, bueno, esos puntos de alguna manera siguen sobresaliendo porque es un gran cáncer terminar con la corrupción y hay estos personajes que siguen bajo la impunidad o bajo la acción del gobierno que no ha sido muy inmediata, pues siguiendo haciendo de las suyas, ¿verdad? Y ahí vemos que, bueno, pues no es un caso que yo esté ahorita dando la primicia, sino que ha recorrido muchas planas en muchos días y ahí sigue el hijo de Bartlett haciendo las tropelías. Entonces, ¿hasta dónde llegará
el hijo de Bartel haciendo estas tropelías, o hasta dónde su padre le podrá poner el alto. Pero vemos que, bueno, pues el padre pues ha tenido una larga historia, que cómo le vamos a pedir que a su hijo le pare el alto, pues cuando él fue el que apagó las computadoras, ¿te acuerdas? Se bajó el sistema en aquella elección muy cerrada de Cuauhtémoc Cárdenas por la presidencia de la República. ¿Por qué te hago este ejemplo y por qué hablo del padre? Porque el tema de la formación de ciudadanos también debe de venir en la casa. Debe de ser este binomio escuela y casa, familia, y el ejemplo también es pues de los papás. Pero si el hijo de este señor que ha vendido computadoras, que ha vendido vacunas a precios, respiradores a precios estratosféricos, pues tuvo el ejemplo que vio a su papá, que hizo algo de alguna manera que hoy reprobamos ilegal, y que bueno, que imagínate cómo es la política, que hoy sigue encumbrado en un puesto que a muchos nos podemos decir, y por qué el señor Bartlett no se ha ido a su casa, porque lejos de dar noticias positivas, da negativos, ¿no? Entonces vemos cómo el padre también es una influencia, la casa, la madre sobre todo, que va educando a los niños para actuar en sociedad respetando las reglas de convivencia, y como las reglas de convivencia tenemos las reglas viales, o tan simple y llanamente como el saludo, mi querida Fernanda. En un minuto, Ulrich Richter, por favor, tus datos. Estás en @Ulrich Richter Morales. Pues, así es, Fernanda. Pues muchas gracias, ya llevamos más de 100 seguidores, ¿eh? Qué bueno, te agradezco mucho. Me da mucho gusto. Ahorita en la sala de espera se toparon Ulrich y Andrés Oppenheimer. Comentábamos esta demanda de Google, que es un tema, es un brete sin duda alguna. Gracias, Ulrich, por acompañarnos el día de hoy.